La curva de disociación oxígeno-hemoglobina. Es una curva en forma sigmoidea que surge al representar las cargas y descargas de oxígeno en un espectro estrecho de presiones. Es decir, muestra el porcentaje de saturación de oxígeno de la hemoglobina en función de la presión parcial de oxígeno. La saturación de hemoglobina por oxígeno se realiza por cinética. La hemoglobina puede unir 4 átomos de oxígeno en los puntos de las moléculas del hemo en los que se encuentra el hierro. Al hacerlo, los puentes salinos se rompen y se liberan el 2,3-bifosfoglicerato y el dióxido de carbono, lo que cambia su conformación para facilitar la unión del oxígeno. La liberación de oxígeno a los tejidos es el proceso inverso. Se forman los puentes salinos y se unen el 2,3-bifosfoglicerato y el dióxido de carbono. El predominio de una forma u otra depende de la concentración o presión parcial del oxígeno del medio, del 2,3-bifosfoglicerato y otros factores. El efecto Bohr depende de las acciones estabilizadoras de los protones sobre la desoxihemoglobina, que se une a ellos con más facilidad que la oxihemoglobina, porque es un ácido más débil. Por lo tanto, la hemoglobina tendrá menor afinidad por el oxígeno a un pH más bajo, facilitando su descarga a los tejidos. La P50 es el punto en el que la hemoglobina está saturada en el 50% a 25 milímetros de mercurio y sirve como parámetro para medir la afinidad del oxígeno por hemoglobina. Cuando la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye, la curva se desplaza hacia la derecha y el P50 aumenta. Cuando la afinidad aumenta, la curva se desplaza hacia la izquierda y la P50 disminuye. La afinidad de la hemoglobina por el oxígeno está modificada por 3 cofactores: hidrogeniones, dióxido de carbono y 2,3-bifosfoglicerato. El incremento de la concentración de estos 3 factores produce desplazamiento hacia la derecha de la curva. Otro factor que desvía la curva hacia la derecha o la izquierda es la temperatura. Cuando la temperatura aumenta, la curva se desvía hacia la derecha, es decir, la hemoglobina entrega fácilmente el oxígeno a los tejidos. Lo contrario, es decir, cuando la temperatura disminuye, el oxígeno se liga firmemente a la hemoglobina y por lo tanto no se entrega fácilmente este gas a los tejidos. Es decir, la curva se desvía hacia la izquierda. Para finalizar, podemos decir que el transporte apropiado de oxígeno depende de la estructura tetramérica de las proteínas, de la disposición adecuada de los aminoácidos con carga y de la interacción con sustancias de bajo peso molecular como los protones y el 2,3-bifosfoglicerato.